Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar comienzo a la clase sincrónica grabada de la semana 13, correspondiente a los temas pendientes de electromagnetismo que comenzamos a ver el día sábado. Entonces, como es de costumbre, vamos a concluir con lo que quedó pendiente de esa clase, que son temas bastante importantes, y luego vamos a revisar algunos ejercicios de tipo práctico, ejercicios precisamente elegidos y escogidos como típicos de posibles ejercicios de examen. Sin embargo, eso no quita ni, ni deja de entender que debemos revisar otros temas que también son importantes para la física, ¿no? O sea, esto hay que entenderlo como un proceso en conjunto, donde están involucrados varios conceptos, varios procesos y varios procedimientos de la física. Por ejemplo, esta parte de flujo eléctrico es bastante importante para después entender en qué consiste el potencial eléctrico, que vamos a ver también. Entonces, este tema lo revisamos en parte en la clase anterior, sin embargo, lo voy a volver a repetir porque sé que es un tema que suele ser complicado, ¿ok? ¿Qué es el flujo eléctrico? El flujo eléctrico se maneja a través de la ley de Gauss, ¿bien? Es una ley importante dentro del electromagnetismo. Se sabe que en algún punto del espacio que existe un campo eléctrico uniforme, tanto en magnitud como en dirección, se pueden producir alrededor, por ejemplo, una partícula cargada que genera a su alrededor campo eléctrico, se puede generar a su alrededor líneas de campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico se genera en todas direcciones y tiende a representarse por líneas imaginarias, son líneas imaginarias, pero esa cantidad de líneas y su dirección ofrecen una perspectiva de la orientación que tiene el campo eléctrico con respecto al plano de incidencia sobre cualquier partícula o superficie. Entonces, una cuestión aquí importante con el flujo eléctrico es la forma en que esas líneas de campo eléctrico atraviesan una superficie o un cuerpo en específico. Entonces, un factor importante aquí es el área de la sección transversal de esa superficie que penetran las líneas de campo eléctrico. Si esas líneas suelen ser perpendicular a la superficie, como se está mostrando aquí en la figura, se tiende a producir un máximo de flujo eléctrico a través de esa superficie. Claro, no necesariamente tiene que ser así. Las líneas de campo eléctrico pueden entrar en cualquier dirección, pero la máxima intensidad de flujo eléctrico se produciría si las líneas de campo eléctrico atraviesan una superficie de forma perpendicular. Y eso tiene que ver con la relación matemática que vamos a ver a continuación. Entonces, al producto de la intensidad del campo eléctrico que se representa con la letra E por el área de la sección transversal de esa superficie que las líneas de campo eléctrico atraviesan, se le denomina flujo eléctrico. Se representa con esta letra griega phi sub E, y se denota como flujo eléctrico. Las unidades del Sistema Internacional de Unidades para Flujo Eléctrico son Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Entonces, en resumen, el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran una superficie. El número de líneas está en dependencia de la intensidad propia de ese campo eléctrico. Recuerde que son líneas imaginarias, pero la cantidad de ellas está en dependencia de la intensidad del campo eléctrico. Si la superficie en cuestión no es perpendicular al campo, el flujo que pasa a través de él debe ser menor que el resultante, como se muestra en la figura de aquí abajo. Observen que las líneas de campo eléctrico ahora entran a una superficie que forma un determinado ángulo con la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, no se va a producir un máximo como se producía aquí. Sí va a haber flujo eléctrico, pero está en dependencia de en qué dirección con respecto al plano inclinado, que en este caso es un plano inclinado, se produce, ingresan esas líneas de campo eléctrico a esa superficie. Por lo tanto, ahora se establece una relación que es igual al área de la sección transversal por el coseno de ese ángulo. Entonces, en la medida que este ángulo varía, también varía
la intensidad de flujo eléctrico que se va a producir. Entonces, y el campo eléctrico varía a lo largo de una superficie, porque la superficie puede tener cualquier forma, como ustedes pueden ver aquí, y se considera que esa superficie se puede dividir en pequeñas porciones infinitesimales. Por ejemplo, yo cojo toda esta superficie y la divido aquí en una pequeña porción. ¿Sí? Es decir, una pequeña parte de la superficie, que sería una pequeña variación de área, bien, un diferencial de área. Se le va a llamar delta a esa pequeña superficie. Sobre esa pequeña superficie actúan dos fuerzas, ¿no? O dos vectores, o dos cantidades que son vectoriales. Que sería la normal de área, que es siempre perpendicular al plano donde se encuentra esa superficie, y el flujo y el campo eléctrico. El campo eléctrico puede entrar en cualquier dirección. Por ejemplo, esta dirección que está mostrada aquí. Entre estos dos vectores se forma un ángulo interno, que se llama θ sub i. Ese ángulo interno tiene que ver con el flujo eléctrico que se produce a través de esa superficie, de esta pequeña superficie de aquí. Estamos hablando solamente de esta pequeña porción. Lo que estamos analizando es el aporte de campo eléctrico se ejerce sobre una pequeña parte de toda la superficie en general. Ese pequeño aporte se le va a denominar delta phi sub E. ¿Por qué delta? Porque es una pequeña porción infinitesimal de todo el aporte total. Sería la intensidad de esa línea de campo eléctrico que ingresa a esa superficie por el área de esa pequeña superficie por el coseno del ángulo interno entre estos dos vectores. El ángulo interno entre dos vectores está relacionado con dos vectores a través del producto punto. Nosotros vimos en las primeras clases de análisis vectorial el producto punto. El producto punto entre un vector A y un vector B se define como el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B por el coseno de un ángulo, donde ese ángulo es el ángulo interno entre estos dos vectores. Por eso, como aquí estamos manejando el ángulo interno entre dos vectores, esta relación se maneja a través de un producto punto. Es decir, tiene la misma expresión del producto punto. Mírenlo aquí. Producto punto es A por B por el coseno del ángulo. Entonces, si eso lo aplicamos a esta fórmula de acá, tenemos que entonces el flujo eléctrico total a través de toda la superficie sería, en concreto, el producto punto entre un vector de campo eléctrico o una pequeña porción del campo eléctrico total, producto punto con ese vector de superficie en una pequeña área de toda la superficie, y se hace el producto punto y se suman, por eso aquí hay un sumatorio, se suman todos los aportes de todas las porciones restantes de área. Es decir, yo puedo tener otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra porción de área, se va a producir lo mismo que se está produciendo en este ejemplo que se está mostrando. De forma tal que todas estas pequeñas porciones de área cubren toda esta superficie que está aquí. Por lo tanto, yo lo calculo para uno y después tendría que hacer la sumatoria de todos los aportes individuales que producen todas las pequeñas variaciones de áreas infinitesimales. A la final, para decirlo en palabras simples, es una sumatoria de todos los aportes de productos puntos entre cada vector de campo eléctrico con su correspondiente vector perpendicular de área. En conclusión, una sumatoria de ese tipo se puede expresar a través de la matemática mediante una integral. Una integral que es una integral de superficie. No se asusten por la integral porque no les voy a pedir que resuelvan ahorita integrales, ¿no? Pero en términos generales, la integral del producto punto del vector de campo eléctrico por el diferencial de área. La integral lo que hace es sumar precisamente todos los aportes de campo eléctrico que producen cada pequeña porción de área. Usted puede tener aquí infinitas porciones de área hasta que conforme toda esta superficie.
Una integral se hace la suma de todos los aportes. En conclusión, el flujo eléctrico es la integral del producto punto entre el vector de campo eléctrico por el diferencial de área de esa superficie. Entonces, aquí hay un ejemplo bastante sencillo en la que no vamos a ni siquiera calcular prácticamente nada por la forma en que está ubicada esta figura geométrica. La figura geométrica mostrada aquí es un cubo. En el cubo, lo que se está mostrando aquí es precisamente un flujo eléctrico que está mostrado ahí con las líneas naranjas. Ese flujo eléctrico entra de forma perpendicular a un área que sería esta área trasera del cubo y a esta área delantera y sale por esta área delantera del cubo. El cubo, por supuesto, tiene otras caras, ¿no? Tiene una cara superior, una cara inferior y dos caras laterales. Sin embargo, vamos a ver cuál es la dirección que se produce entre este vector de campo eléctrico y los vectores de superficie y de área de cada una de las caras del cubo. Entonces, considera un campo eléctrico uniforme orientado en la dirección X en el espacio vacío. Encuentre el flujo eléctrico neto a través de las superficies de un cubo con aristas L. Las aristas del cubo tienen una longitud L, orientado como se muestra en la figura. Entonces, observen lo siguiente. El campo eléctrico está entrando así. Bien, de acuerdo a la orientación que está indicada ahí en la figura, está ingresando de esta forma. Quiere decir que a esta cara A1 y a esta cara A2 ingresa de forma perpendicular. Si analizamos esto desde el punto de vista vectorial, observen que este vector de A2 y el vector de campo eléctrico, que también apunta en la misma dirección, forman un ángulo de 0 grados. O sea, el ángulo entre estos dos vectores es de 0 grados. ¿Por qué? Porque apuntan en la misma dirección. Que tenemos un ángulo entre estos dos vectores de 0 grados. Y con este otro vector que está aquí, porque este vector apunta en la dirección contraria, siempre es perpendicular a la superficie, forma un ángulo de 180 grados. Es decir, están en la misma línea de acción, pero contrapuestos. Entonces, tenemos 180 grados por aquí y 0 grados por aquí. Pero observen que lo restante, este de aquí, si el vector de campo eléctrico apunta así, estos forman aquí un ángulo de 90 grados con el vector de campo eléctrico. Con este de aquí también forma un ángulo. Fíjense que el vector va aquí en esta dirección y aquí se forma entonces un ángulo también de 90 grados. No se ve muy bien porque está en perspectiva. Habría que trazarlo en perspectiva. Pero también forma un ángulo de 90 grados. Igual lo mismo con el otro, con la otra cara que está por acá, van a formar aquí un ángulo de 90 grados. Bien. Y lo mismo va a ocurrir con este de aquí abajo. También va a formar aquí un ángulo de 90 grados. ¿Qué significa eso? Que si estos dos vectores forman ángulos de 90 grados y el coseno de 90 grados es igual a 0, y precisamente el flujo eléctrico depende del ángulo que se forma entre el área y el vector de campo eléctrico, de acuerdo a la fórmula que vimos anteriormente, estas caras de aquí no van a aportar absolutamente nada al flujo eléctrico. Es decir, no va a haber flujo eléctrico por esas caras. Solamente va a haber flujo eléctrico por la cara DA1 y por la cara DA2. ¿Por qué? Porque sí forman ángulos que tienen alguna significación de aporte en el flujo de campo eléctrico. En conclusión, el flujo eléctrico sería la integral, aquí se le llamaba integral número 1 de la intensidad del campo del producto punto entre el vector de campo eléctrico
por el diferencial de área más el otro que se produce en esta cara. Es decir, tendríamos el de la cara número 1 y el de la cara número 2. ¿Okay? El resto de caras, fíjense que no aportan absolutamente nada. Solamente A1 y A2. En el caso de A1 sería por el coseno de 180 grados. En el caso de A2 por el coseno de 0 grados, que es 1. Ahora, el área de un cuadrado es igual a L al cuadrado. Por eso se ha colocado el área aquí como L al cuadrado. Entonces, para este de aquí, que es de A1, tendría menos E por L al cuadrado. El signo menos sale del coseno de 180 grados, que es menos 1. Y para esta cara de aquí adelante, tendría E por L al cuadrado, con signo positivo porque es por el coseno de 0 grados. Fíjense que las dos cantidades son iguales, pero con signos opuestos. Si yo voy a hacer una sumatoria ahora, tendría esta cantidad, que es exactamente igual a esta, pero con signos contrapuestos, y el resto de las otras caras tiene aporte de 0 de flujo eléctrico. En conclusión, que el flujo total por ese cubo es de 0. No hay flujo eléctrico por ese cubo. Es un ejemplo clásico de cómo interpretar el flujo eléctrico, es decir, cuando las líneas de campo eléctrico atraviesan una determinada superficie. En este caso, pasa por un cubo que tiene varias caras de superficie. Entonces, estamos analizando qué es lo que pasa por cada una de ellas de forma individual. Entonces, todo eso lo resume precisamente la ley de Gauss, que dice una superficie cerrada con frecuencia es considerada como una superficie gaussiana. Lo que está mostrado aquí en la figura es una esfera, una figura esférica en cuyo interior existe una carga puntual positiva. Y esa carga genera a su alrededor un campo eléctrico. Precisamente lo que se quiere determinar es qué pasa o cuál es el flujo eléctrico que hay en la superficie de la esfera que rodea esa carga eléctrica. Esto ya lo vimos, ¿no? Y observen que el vector de área con el vector de campo eléctrico forman un igual ángulo, es decir, en este caso apuntan en la misma dirección, de forma tal que se produce un máximo en cada punto de la superficie. De acuerdo a la ley de Gauss, y aplicando incluso la ley de Coulomb, porque la ley de Coulomb sabemos que el campo eléctrico es igual a K sub E por Q sobre R al cuadrado, donde R es la distancia, en este caso el radio de la esfera, y aplicando la fórmula anterior de flujo eléctrico, tenemos que entonces el producto punto de E por delta A sub I es igual a la intensidad del campo eléctrico por esa pequeña variación de área. Y ahí podríamos sustituir el valor del campo eléctrico aquí. Aplicando la ley de Coulomb, podríamos sustituir el valor del campo eléctrico aquí y podríamos tener una fórmula en función del valor de la carga eléctrica que está interna en esa superficie. De forma tal que el flujo neto a través de esa superficie gaussiana es igual a esta integral cerrada del producto E por dA, que sería igual, como el campo eléctrico que produce la carga es constante en todos los puntos, se puede sacar fuera de la integral. Por lo tanto, la integral se aplica exclusivamente al diferencial de área. Es decir, la integral lo que hace es sumar todos los aportes de área de toda la superficie. Y todos los aportes de área es precisamente el área total de esa superficie. O sea, cuando usted calcule la integral de ese diferencial de área, lo que le va a dar es el área total de esa superficie. Esto es la ley de Coulomb. Se sustituye aquí en el flujo eléctrico y permite incluso calcular el flujo eléctrico mediante esta expresión que está aquí. 4pi por r al cuadrado sería el área de esa superficie esférica. Esto es la ley de Coulomb. Por lo tanto, arreglando, cancelando este radio con este radio al cuadrado, finalmente tendríamos una expresión bastante básica para calcular el flujo a través de una superficie cerrada, que sería 4pi por la constante de Coulomb por el valor de la carga. Bien. Y esta fórmula me permitiría a mí buscar el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea una carga puntual. Anótenlo por ahí como un tema importante. Bien, fíjense que ahora ya no trabajo ni con la integral ni con nada, sino que simplemente aplicando toda esta
explicación matemática de la integral, se llega a esta expresión básica para cualquier superficie cerrada. En conclusión, y además como la constante de Coulomb se puede escribir en función de la permitividad del espacio eléctrico, que es 1 sobre 4pi por E sub 0, finalmente se llega todavía a una expresión mucho más básica todavía, que es el valor de la carga interna dividido para la permitividad del espacio libre, que es E sub 0. Ese dato se los di al inicio en una de las diapositivas de esta misma presentación, donde está el valor de esta constante dieléctrica. Entonces, el flujo neto a través de una superficie cerrada que no rodea ninguna carga es igual a cero. Es decir, si dentro de una superficie no hay ninguna carga, el flujo eléctrico es igual a cero. ¿Por qué? Porque todas las líneas de campo eléctrico que entran son iguales a todas las líneas de campo eléctrico que salen. Por lo tanto, si se hace la suma neta de todas las líneas que salen más las líneas que entran, sería igual a cero. Por lo tanto, la carga tendría que estar dentro de una superficie como esta que está ustedes viendo aquí en la primera presentación, en la primera figura. Entonces, aquí sí puede haber flujo eléctrico, aquí abajo no. Bien, y por último nos vamos a la parte de potencial eléctrico. Vamos a ver el potencial eléctrico desde el punto de vista de la física, porque ustedes después, como ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones, trabajarán todo el tiempo con esta parte de potencial eléctrico, específicamente con el cálculo de voltaje y diferencia de potencial. Pero para entender eso, hay que entenderlo primero desde el punto de vista de la física. Entonces, cuando se coloca una carga de prueba, Q sub 0, en un campo eléctrico, la fuerza eléctrica que actúa sobre ella es Q sub 0 por E. Esto ya lo vimos a través de la ley de Coulomb para el campo eléctrico. Esa sería la fuerza eléctrica que se ejerce sobre una carga puntual que se encuentra dentro de un campo eléctrico. Cuando se traslada la carga de prueba por algún agente externo en el campo eléctrico, se realiza un trabajo o hay un trabajo consumido por el campo en la carga, que es igual al trabajo invertido por el agente externo que origina ese desplazamiento. Para un desplazamiento infinitesimal, que le vamos a denominar ds, sería el pequeño aporte de desplazamiento de una sola carga, puntual Q sub 0, que está dentro de un campo eléctrico. Entonces, el trabajo que se realiza por ese campo eléctrico sobre la misma se calcula como la fuerza por el desplazamiento. ¿Bien? Esto tiene que ver con las leyes de la dinámica, precisamente, fuerza por desplazamiento. Como la fuerza, en este caso, es la fuerza eléctrica, aplicando la ley de Coulomb, se sustituye por Q sub 0 por E. Y eso por el desplazamiento. Conforme el campo consume esta cantidad de trabajo, la energía potencial del sistema carga-campo cambia en la cantidad menos Q sub 0 por E por ds. Este cambio en la energía potencial es precisamente lo que nos va a llevar ahora a la diferencia de potencial. ¿Okay? Entonces, para un desplazamiento finito de la carga desde el punto A a un punto B, ¿okay? Yo necesito desplazar una carga desde un punto A un punto B, donde quiera que se encuentre, esa carga tiene que moverse. Independientemente de la trayectoria, tiene que moverse desde el punto A al punto B. Recuerden que se encuentra dentro de un determinado campo eléctrico. Entonces, para eso se requiere una energía determinada. A esa energía se denomina energía potencial, que sería la energía potencial, el cambio de la energía potencial. Sería la energía potencial del punto B menos la energía potencial del punto A. A ese cambio en la energía, que no es otra cosa que el trabajo requerido para transportar la carga desde el punto A al punto B, se calcula multiplicando Q sub 0 por la integral de línea desde A hasta B del producto entre el campo eléctrico por ese desplazamiento. Entonces, para una posición conocida de la carga de prueba en el campo, el sistema carga-campo tiene una energía potencial U relativa a la configuración del sistema. Siempre se toma como punto de referencia un punto, igual que se hace en circuitos eléctricos, que normalmente cuando usted quiere calcular el potencial en determinado punto del circuito eléctrico, siempre se toma un punto de referencia como voltaje cero o potencial cero. Aquí también se hace.
al dividir la energía potencial entre la carga de prueba, se obtiene que el potencial o el voltaje es igual a la energía potencial dividido para Q sub 0. Y a esta cantidad, desde el punto de vista de la física, es lo que se le conoce como potencial eléctrico. Es decir, energía potencial entre el valor de la carga requerida. Esta cantidad se expresa en voltios, en unidades del Sistema Internacional de Unidades. De forma tal que si la carga de prueba se desplaza entre esas dos posiciones A y B dentro de un campo eléctrico, experimentaría un cambio en su energía potencial. En conclusión, para decirlo en palabras más simples, el cambio en la energía potencial no es otra cosa que el trabajo. El trabajo que se requiere para mover una carga desde un punto a otro en un campo eléctrico. Si lo vamos a trasladar a un circuito eléctrico, sería el trabajo necesario para transportar una partícula cargada, en este caso un electrón, desde un punto a otro de un circuito eléctrico. Si un agente externo traslada una carga de prueba sin modificar la energía cinética de esta, el agente realiza un trabajo que modifica la energía potencial. Entonces, ese trabajo, ya colocado en valores eléctricos, o sustituyendo aquí el cambio de la energía potencial, sería igual al valor de la carga por la diferencia de potencial entre los dos puntos. Este delta B se denomina diferencia de potencial. Por lo tanto, si de ahí despejo la diferencia de potencial, que sería trabajo sobre la carga, y el trabajo es el cambio de la energía potencial, pues entonces el cambio de potencial o la variación de potencial es igual al cambio de la energía potencial dividido para la carga de prueba Q sub 0. En términos de la física sería la integral desde A hasta B. Recuerden que A y B son los dos puntos en los que se va a mover la carga, de la intensidad del campo eléctrico por el desplazamiento que es necesario realizar. El campo eléctrico, recuerden que se pone en función de la fuerza eléctrica. En conclusión, esta es la expresión matemática desde el punto de vista de la física para potencial eléctrico. No se asusten por la fórmula porque igual hay una variante de manejarla de otra forma más simple. Entonces, un voltio, como tiene que ver con el trabajo realizado para mover una carga, es igual a un joule sobre coulomb. Recuerden que joule es la unidad de medida del Sistema Internacional de Trabajo, de unidades para trabajo y energía. En conclusión, lo que significa un voltio es la energía necesaria para mover una carga de un coulomb realizando un trabajo de un joule. Bien, eso es lo que significa la unidad de medida de un voltio. Entonces, nosotros normalmente no lo manejamos sobre coulomb, lo manejamos desde el punto de vista de la electricidad como voltios. Es la unidad de medida básica aprobada por el Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, equivale a un joule sobre coulomb. En conclusión, el potencial eléctrico, ya en términos más simples y aplicando la ley de Coulomb, sería igual a la constante de Coulomb, K sub E, por el valor de la carga dividido para la distancia que separa a esa carga del punto donde usted quiere encontrar el potencial eléctrico. Esto nos daría el aporte de potencial eléctrico producido por una única carga, una carga puntual. Vamos a ponerlo aquí, una carga puntual. Ahora, ¿qué pasa si alrededor de cierto punto hay más de una carga puntual? Puede haber 2, 3, 4 y muchas más cargas. Entonces tendría que sumar el aporte de cada una de ellas. Por lo tanto, sería sumar todos los aportes individuales. Por lo tanto, eso se puede colocar a través de un sumatorio de cada uno de los valores de las cargas por sus distancias que separan con respecto al punto donde se quiere encontrar el potencial eléctrico. Con esta fórmula, nosotros podríamos calcular el aporte de potencial eléctrico generado por más de una carga. Bien. Ahora, si tenemos un voltaje V2, que es el potencial eléctrico en el punto B, debido a una carga Q2, por lo tanto, el trabajo que se debe realizar por un agente externo para traer una segunda carga Q1 desde el infinito hasta el punto P, sin aceleración, es igual a Q1 por V2.
Este trabajo representa una transferencia de energía hacia el interior del sistema, que se denomina energía potencial. ¿Qué significa eso? Bien, vamos a suponer que yo tengo una carga Q1 aquí. Y cerca de esa carga hay un determinado punto P. ¿Ya? Esta carga realiza un aporte de potencial eléctrico en el punto P, que sería el voltaje V1. De acuerdo a la fórmula que acabamos de ver, sería la constante de Coulomb por el valor de la carga Q1 entre la distancia que separa esa carga Q1 del punto P, que sería esta distancia que está aquí. Ok, yo calculo el voltaje V1. Vamos a suponer que ahora yo quiero trasladar una carga que tengo por aquí, Q2, desde algún punto en el infinito, la quiero mover hasta este punto P que está aquí. La quiero colocar aquí. Aquí quiero colocar a la carga Q2. Para poder mover esta carga Q2 que se encuentra en cualquier punto del espacio o del infinito, moverla hasta el punto P, yo necesito realizar un determinado trabajo, necesito una cantidad de energía para lograr vencer el potencial que hay en este punto P y colocarla aquí. La energía precisamente es esto que está aquí, la energía potencial requerida. Entonces sería, esa energía sería la constante de Coulomb por el valor que tiene la carga 1 por el valor que tiene la carga 2 entre la distancia R12, entre la distancia R12, que sería entre estas dos distancias que está aquí, que a la final es la distancia que hay en el punto P. ¿Qué significa eso? Que si esto ya era hasta aquí el potencial que había en el punto 1, que ya lo calculé aquí, pues yo podría calcular esa energía de una manera más fácil, multiplicando el potencial que hay en el punto 1 por el valor de esa nueva carga que quiero trasladar. Y la calculo de esta forma más fácil. Bien, ¿por qué? Porque ya lo calculé aquí. No tengo que volver a meterlo dentro de esta fórmula de acá, sino que ese potencial lo multiplico por el valor de la carga 2. Esas son las cuestiones importantes con respecto al potencial eléctrico. Aquí hay un ejemplo, dice, encuentra el potencial eléctrico debido a las cargas que se muestran en la figura en el punto P, cuyas coordenadas son 4, y coma 0. Entonces, el punto P se encuentra aquí. Alrededor de ese punto P hay dos cargas. Una que está centrada en el origen, a 4 metros de distancia, y otra que está en el eje Y, a 3 metros de posición en el eje Y. Entonces, se quiere calcular el potencial eléctrico que hay en el punto P. De acuerdo a la fórmula anterior, es multiplicar la constante de Coulomb por el valor de cada carga dividido para la distancia que separa cada carga del punto P. R1, en este ejemplo, es la distancia entre esta carga de 2 microcoulomb y el punto P. Y R2 sería la distancia que hay entre esta carga menos 6 y el punto P. Esas son las distancias que se han colocado aquí. Para calcular esta distancia habría que aplicar aquí el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma aquí. Por eso esa distancia quedó 5 metros. Eso no lo voy a explicar porque ustedes saben perfectamente cómo sacar el teorema de Pitágoras. En conclusión, nos da menos 6.29 por 10 a la 3 voltios. Observen que esto es tiene la misma característica de la ley de Coulomb, pero aplicada al campo eléctrico. La única diferencia con respecto a campo eléctrico y a fuerza eléctrica es que la distancia aquí no está elevada al cuadrado. Y por otro lado, no se trabaja con los módulos de las cargas. Es decir, que si hay una carga con signo negativo, como esto es una suma algebraica, hay que tomar en cuenta el signo de las cargas. En cambio, en fuerza eléctrica y en campo eléctrico se maneja con el módulo de la carga. Aquí no.
aquí el signo sí importa. ¿Ok? El signo que tenga la carga sí importaría. Ahora, si ahora dice, encuentra el cambio de energía potencial del sistema de 2 cargas más una tercera carga de 3 microcoulombs conforme se mueve desde el infinito al punto P. Es decir, yo ya calculé el potencial que había en el punto P. Lo calculamos en el paso anterior que nos dio menos 6 por 10 a la 3 voltios. Menos 6.29 por 10 a la 3 voltios. ¿Qué pasa si quiero trasladar lo que les dije hace un rato? Una carga de 3 microcoulombs desde algún punto del espacio hasta ese punto donde aquí estaba el punto P. Para lograr eso tengo que hacer un determinado trabajo. Necesito vencer una determinada cantidad de energía. Esa energía es igual al valor de esa carga 3 que ahora se quiere mover a ese punto por el potencial que ya existía en ese punto. Como ese potencial ya lo calculé en el paso anterior, que era V sub P, multiplico V sub P por el valor de la carga y tendría ese cambio en la energía potencial. Muy fácil. Bien, no tengo que volver a repetir todo el procedimiento anterior. Simplemente ya tenía el potencial, lo multiplico por el valor de la carga 3. Y esa sería la energía necesaria para yo mover cualquier otra carga de cualquier valor y vencer el potencial que existía ya en el punto P. Bien, bueno, creo que eso sería todo con respecto a lo que faltaba. Y ahora nos vamos a dedicar a ver unos ejercicios típicos de lo que podría salir en una prueba. Yo les preparé aquí unos ejercicios que esto les va a quedar para ustedes. Primero vamos a ver unos de campo eléctrico. Dice que tienen 2 cargas puntuales como se muestra en la figura. Calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Observen, tengo 2 cargas alrededor del punto P. Una carga se encuentra a una distancia de 1 metro y la otra a una distancia de 2,5. Lo primero que tengo que hacer aquí, como recuerden que tanto la fuerza eléctrica como el campo eléctrico son cantidades de naturaleza vectorial, es hacer un diagrama similar al diagrama de cuerpo libre que ya hicimos en dinámica. Exactamente es un diagrama de cuerpo libre. Bueno, en este caso no es un cuerpo, pero es un punto. Y aquí tengo que representar sobre este punto P las direcciones de los campos eléctricos. La dirección del campo eléctrico se tiende a representar de la siguiente forma. Yo tengo una carga positiva. Quiero representar cuál es el aporte de esa carga positiva en el punto P. Y la carga es positiva, el campo eléctrico se tiende a representar radialmente hacia afuera en el punto P. Y la carga es negativa, pues entonces se tiende a representar radialmente hacia adentro, apuntando precisamente hacia la carga. Por eso aquí, como esta carga Q1 es positiva, el campo eléctrico en el punto P se tiende a representar hacia afuera. Y como esta otra carga también es positiva, en el punto P el campo E2 tiende a representarse hacia afuera también, alejándose de la carga Q2. En conclusión, tengo 2 vectores en direcciones contrapuestas. Pero claro que no tienen igual magnitud porque las 2 cargas ni están a la misma distancia, ni tienen el mismo valor de carga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular el valor de campo eléctrico para cada una de las cargas. Recuerden que el campo eléctrico se calcula de esta forma que está aquí, que es igual a la constante de Coulomb por el valor de la carga dividido para la distancia elevado al cuadrado. Observen que para el campo eléctrico la distancia en el denominador sí está elevado al cuadrado. Bien, lo que falta aquí es sustituir nada más, es un proceso de sustitución. La constante de Coulomb, de hecho aquí tengo que cambiarle aquí. Esto aquí es por más, me fue un signo menos. Esto es por, y este aquí también es por. Entonces la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por el valor de la carga Q1, que sería 5 por 10 a la menos 6 Coulomb, dividido por 1 metro elevado al cuadrado. Eso nos da 4.500 newtons sobre Coulomb. También hago lo mismo para el campo eléctrico número 2, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por el valor de la carga. Nos da 3.600 newtons sobre Coulomb.
¿Qué tengo que hacer después? Sumarlo. Fíjense que uno apunta en la dirección del eje X positivo y la otra en la dirección del eje X negativo. Por lo tanto, se produce una resta de los dos valores. 4.500 menos 3.600, lo cual nos daría aquí el valor del resultado final. Sería 900 newton sobre Coulomb. Vamos a ponerlo aquí para que les quede ya el resultado. ¿Ok? Entonces tienen esa solución ya resuelta. Es fácil. Vamos con este siguiente ejercicio. Dice así. ¿Cuál es el campo eléctrico total en el origen del plano cartesiano si hay tres cargas puntuales? Q1 igual a 2 microcoulomb, ubicada en el punto P1 menos 5, punto y coma 0. Q2 igual a menos 1 microcoulomb y ubicado en el punto 3,5, punto y coma 0. La carga Q3 de 1,5 microcoulomb, ubicada en el punto 3, que sería 0, punto y coma 4. ¿Qué es lo que hace, de acuerdo a la indicación de estos puntos, es representarlo en un gráfico, como está aquí? Observen que la carga Q1 está aquí en la posición menos 5, punto y coma 0. Esta está aquí en la posición 3.5, punto y coma 0. Y este está aquí en la posición 0, punto y coma 4. Lo que tenemos aquí es una representación en el plano cartesiano. El punto de interés aquí es este punto, el origen. O sea, mi punto P ahorita se encuentra aquí en el origen. Y lo que yo necesito calcular aquí es el campo eléctrico total. Para calcular el campo eléctrico total, tengo que sumar todos los aportes de campo eléctrico que generan cada una de las cargas. Lo primero que tengo que hacer es representar sobre el punto P los vectores de campo eléctrico. Observen que esta carga es positiva. Así que el campo eléctrico que ella genera es radialmente hacia afuera. E1. Esta carga de aquí es negativa. Entonces sería radialmente hacia adentro de esta carga. Por lo tanto, está apuntando hacia esta misma carga que sería E2. Está indicado aquí. Y esta carga de aquí también es negativa, por lo tanto, ese campo eléctrico 3 apunta hacia la carga Q3. Tengo los tres vectores aquí. Para obtener este campo eléctrico total, que yo lo dibujé aquí, tendría que sumar vectorialmente estos tres vectores. Para eso tengo que buscar las componentes en X y en Y de cada uno de los vectores, de acuerdo al ángulo que forman. Y es fácil porque estos dos vectores forman ángulos de 0 grados y este forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, es fácil buscar esas componentes aquí. Fíjense que E1 y E2 solamente tienen componentes en X, no tienen componentes en Y. En cambio, E3 no tiene componente en X, solo tiene componente en Y. Por lo tanto, lo que hago es primero utilizar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb lo que me permite a mí es calcular el módulo de cada campo eléctrico. El módulo, ¿ok? Entonces, sustituyendo el valor de cada carga por la distancia, que sí las tenemos, nos dan 720, 734.69 y 834.75 en el caso de la carga Q3. Después vengo a aplicar lo mismo que aplicaba con las leyes de Newton, que es primero sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo en X? El campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Las dos apuntan en la misma dirección, así que el aporte total sería sumar 720 más 734, lo cual nos da 1454. Yo lo representé aquí como un vector más grande que estos dos juntos. Fíjense que es el vector negro que está aquí. Y a este de aquí. Y a la componente en X del campo eléctrico total. Y esto de aquí sería la componente en Y, porque es la única que hay del campo eléctrico total. Aplicando el método del paralelogramo, yo trazo líneas discontinuas paralelas a ambos vectores y la diagonal de ese paralelogramo es el vector resultante. Fíjense que para encontrar ese vector resultante tengo que sumar vectorialmente X en P más en Y. Conclusión, como ya tengo el módulo
de esa fuerza de ese campo eléctrico en X. De hecho, aquí hay que cambiar algo aquí, que esto no son fuerzas. El campo eléctrico, vamos a cambiarlo aquí. Entonces, lo represento como un vector. Serían esos 1454 en X, sería por Y, más 843.75 en J. Este es mi vector de campo eléctrico. Ahora, a ese vector le puedo aplicar el teorema de Pitágoras para hallar su módulo, que sería igual a 1454.69 al cuadrado más esto elevado al cuadrado. Nos da 1800, déjame escribirlo aquí, 1681.67. Le voy a escribir aquí porque tengo que hacer una corrección, que la raíz ya no tiene por qué ir hasta acá. Y nos da 1681.67. ¿Qué cosa? Newton sobre Coulomb. Ahí sí está mejor. Y también le puedo hallar la dirección, que sería la tangente inversa de la componente Y sobre la componente X, 843 entre 1454. Si usted calcula eso, les da 30.11 grados. ¿Qué fue este ángulo que coloqué aquí? ¿Ven? Más o menos esta es la representación de forma vectorial del campo eléctrico total, que nos da mucha vista de cómo finalmente queda y en qué dirección está realizándose el aporte total de campo eléctrico sobre el punto P. ¿Okay? Ahí les queda para que revisen ese ejercicio. Tengo uno aquí de fuerza eléctrica. Dos de fuerza eléctrica les tengo aquí interesantes. Primero dice, 3 cargas puntuales se encuentran a lo largo del eje X como se muestra en la figura. La carga positiva Q1 es igual a 15 microcoulomb y está en la posición X igual 2 metros. La carga positiva Q2 está en la posición, es igual a 6 microcoulomb y está en el origen. Y la fuerza neta que actúa sobre Q3 es 0. Nos están diciendo que la fuerza neta que actúa sobre la carga 3 que está aquí en el medio es 0. Eso es importante porque entonces la suma de F1,3 con F2,3, como está representada ahí, es igual a 0, por dato del mismo del problema. En conclusión, se representa vectorialmente el aporte de esta carga sobre la carga Q3, que se denominaría F1,3. Se representa hacia acá, porque recuerden que estas dos cargas son de signos contrapuestos. Por lo tanto, la fuerza sería de atracción. Esta carga Q1 ejerce una fuerza de atracción hacia acá. Y esta carga también tiene signo contrario a esta, por lo tanto ejercería una fuerza de atracción hacia la izquierda en este caso. Aquí, en cambio, tienen que ver los signos de las cargas para saber si las fuerzas son de atracción o de repulsión. Este sería el diagrama de fuerza. Entonces, como son dos fuerzas contrapuestas y además me están diciendo que la fuerza neta es igual a 0, entonces la suma de la una más la suma de la otra, donde una tiene signo negativo y la otra tiene signo positivo por la dirección en el eje X, pues al estar igualada a 0 se pueden igualar estas dos cantidades entre ellas. Como las puedo igualar y las constantes de Coulomb son iguales, las puedo eliminar. Aquí tengo también la carga Q3 y aquí en el numerador también tengo carga Q3, las puedo eliminar entre sí. Esto es simple simplificación matemática. De forma tal que, bueno, si juego ahora con esto, este denominador pasa multiplicando para acá y este denominador pasa multiplicando para la derecha, nos quedaría 2 menos x al cuadrado por el módulo de la carga Q2 y x al cuadrado por el módulo de la carga Q2. Se me crea una ecuación. Y ahora aplico aquí distributiva, este con este y este con este. Y acá también me queda finalmente una ecuación que es una ecuación de tipo cuadrático, que se puede resolver por factoreo o por la fórmula que ya ustedes conocen. ¿Sí? Recuerden que la variable x igual, pueden aplicar la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. No lo hacen por factoreo. ¿Sí?
y nos da esta distancia. Bien, aquí, sí, como aquí pueden producirse dos raíces, habría que descartar la que sea 0, bien, o la que no tendría ningún sentido desde el punto de vista de distancia. Entonces, en conclusión, se toma como valor lógico 0.77 metros. ¿Qué sería la distancia en la que tiene que estar colocada entre estas dos cargas? Mejor dicho, este es el valor de X, ¿no? Sería desde aquí hasta aquí 0.77 metros, para lograr que la fuerza neta entre ellos sea igual a 0, es decir, se anule. Ya tengo otro aquí, que es con un péndulo. Y miren que aplicamos prácticamente lo mismo que aplicábamos con las leyes de Newton. Dice, dos pequeñas esferas idénticas cargadas, cada una con una masa de 3 por 10 a la menos 2 kilogramos, cuelgan en equilibrio como se muestra en la figura. La longitud de cada cuerda es de 0.15 metros y el ángulo θ es de 5 grados. Dice, encuentre la magnitud de la carga sobre la esfera. Miren que me dan aquí una partícula cargada que está colgando de una cuerda. Y o sea, son dos partículas cargadas, tienen igual valor de carga y están colgando, como se muestra aquí en la figura, a través de una cuerda que tiene una longitud L determinada. Lo primero que hay que hacer aquí, como las dos esferas son iguales, yo puedo establecer el diagrama sobre una de ellas nada más. Entonces cojo una de las cargas y represento todas las fuerzas que estén actuando. Por ejemplo, la de la izquierda. Represento todas las fuerzas que están actuando sobre esa carga con un diagrama de cuerpo libre. Observen que las fuerzas son las siguientes. Primero, el peso de la carga, M por G. Segundo, la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda que está en esta dirección del ángulo θ. Este ángulo que se forma aquí es exactamente el mismo ángulo que se forma aquí con la vertical. ¿Bien? Con esta vertical y esta vertical forman el mismo ángulo θ. En conclusión, ya puedo tener el ángulo θ aquí, que es el mismo que se forma acá. De ahí saco las componentes de esa tensión. Tengo una componente de tensión en el eje X, que sería T por el seno del ángulo, por ser el cateto opuesto, que sería este mismo lado que está aquí, es opuesto al ángulo. Y tengo T por el coseno del ángulo, porque este lado de aquí es adyacente al ángulo. Y contrario a la esfera, tengo la fuerza eléctrica. ¿Quién genera esta fuerza eléctrica? La otra carga. Como son dos cargas iguales y de igual signo, la fuerza que se genera es de repulsión. Así que sobre esta carga Q tengo una fuerza radialmente hacia afuera, provocada por la otra carga que está a cierta distancia, en este caso a una distancia de 2A. En conclusión, tengo el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que tendría que hacer con ese diagrama de cuerpo libre? Lo que ya hemos hecho con las leyes de Newton. Plantear la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y. La sumatoria de fuerzas en X es igual a T, mírenlo aquí, T por el seno del ángulo, menos Fx, bien, que sería en este caso la fuerza eléctrica. En conclusión, esa F en X es la fuerza eléctrica, que ya aquí se está sustituyendo como fuerza eléctrica. Bien, y la sumatoria de fuerzas en Y sería T por el coseno del ángulo menos M por G. Si quiere, podríamos aquí cambiar esta X ya de una vez por la fuerza eléctrica, porque en realidad es la fuerza eléctrica. De forma tal que esto de aquí también es la fuerza eléctrica, para que no les resulte ningún problema, ¿no? Entonces tenemos ya unas relaciones matemáticas aquí importantes. ¿Por qué se igualan a cero esa sumatoria? Porque las esferas están en equilibrio. Aquí le dice cuelgan en equilibrio. Entonces quiere decir que no hay aceleración. Entonces aplicando la ley de Newton, la aceleración sería cero, por eso es que igualamos a cero. De ahí podríamos hacer el despeje matemático jugando con las dos ecuaciones y tenemos que la fuerza eléctrica es igual a M por G por la tangente del ángulo. Jugando con las dos ecuaciones que ya ustedes lo hicieron con las leyes de Newton. Calculamos entonces la fuerza eléctrica, que es igual a 3 por 10 a la menos 2 kilogramos, que es la masa. En este caso es la masa de la partícula cargada, que me la dan de dato, por la gravedad, que es 9,8 metros por sobre segundo al cuadrado, por la tangente del ángulo, que es de 5 grados. Nos da una fuerza eléctrica de 2,6 por 10 a la menos 2 newton. Y ahí
podríamos utilizar la trigonometría básica para calcular esta longitud A. Observen que A es el cateto opuesto a este ángulo θ que está aquí. Entonces, la identidad trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, que en este caso es el lado L, es el seno. Entonces, seno del ángulo es igual a A sobre L. Y ahí despejo A y me queda que es L por el seno del ángulo. Nos queda que A es 0.013 metros. Como las dos esferas están separadas a una distancia del doble de A, sería el doble de esa distancia, 2 por 0.013 metros. Entonces utilizo la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica, que es igual a K sub E por Q al cuadrado sobre R. Y a mí lo que me interesa aquí ahora no es la fuerza eléctrica porque ya la tengo de datos, la calculé mediante las leyes de Newton. Lo que necesito aquí es la carga eléctrica. Así que lo que tengo que hacer es multiplicar esta R al cuadrado por la fuerza eléctrica y aplicarle la raíz cuadrada. Es lo que se hizo aquí. Luego se sustituyen todos los valores que ya teníamos aquí previamente calculados y nos queda una carga eléctrica de 4.4 por 10 a la menos 8. Miren qué interesante que ahora no calculamos fuerza eléctrica, sino el valor de una carga eléctrica. ¿Aplicando qué? La ley de Coulomb y las leyes de Newton también. Entonces fíjense cómo yo les estaba diciendo que aquí se pueden combinar también las leyes de Newton. Y por último, para acabar, un ejercicio simple de campo eléctrico, porque ya habíamos visto uno en la presentación. Dice, las tres partículas con carga de la figura están en los vértices de un triángulo isósceles. Calcule el potencial eléctrico en el punto medio de la base, si Q es igual a 7 microcoulombs. Entonces, nos dan esta carga eléctrica y se quiere calcular aquí el potencial eléctrico en el punto P, que debería estar aquí, en el punto medio de la base. Este es nuestro punto de referencia. Entonces, ¿qué cargas tengo alrededor de ese punto? Esta carga Q de aquí arriba y estas dos cargas menos Q a ambos lados del punto P. Aplicando la fórmula del potencial eléctrico, que es esta de aquí, tendría que el potencial eléctrico es igual a K sub E por Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2. En este caso, no solamente hay dos cargas, sino tres. Esto se puede extender a cualquier número de cargas. ¿Ven? Como ya la fórmula tengo aquí, esto de aquí no nos aporta absolutamente mucho ya. Por lo tanto, lo vamos a borrar. Entonces tengo aquí que el potencial eléctrico es igual a K sub E por Q por el valor de cada carga entre la distancia que la separa el cuadrado. Recuerden que las distancias aquí tienen que estar en metros. Como aquí hay 2 centímetros, tenemos 1 centímetro por aquí y 1 centímetro por acá. La distancia esta de aquí se puede calcular con el teorema de Pitágoras, que yo le calculé aquí. Aplicando el teorema de Pitágoras nos queda 3.78 centímetros. Todas esas distancias tienen que estar colocadas aquí en el denominador en metros. Por eso yo le puse 1 por 10 a la 2 menos 2 metros, que es lo que es 1 centímetro. 1 por 10 a la menos 2 metros para la otra distancia y 3.78 por 10 a la menos 2 metros. Y esto que va aquí arriba es el valor de las cargas. Como en este caso todas tienen un valor de... no, Q es 7 microcoulomb. Aquí vamos a cambiarle aquí. Yo pensé que era un microcoulomb. Le puse, pero no importa, le cambiamos rápidamente. Aquí le ponemos 7. 7 y 7. Bueno, de hecho el cálculo sí estaba hecho de forma... no, sí está bien. Es que lo que pasa es que yo la carga le puse afuera. No, esto está bien aquí. ¿Por qué le puse aquí un 1? Porque como las tres cargas son iguales, la saqué como factor común aquí afuera. Le puse aquí afuera. Entonces está bien el 1 ahí. Bien. Le pueden hacer, si quieren, le pueden poner 7, 7 y 7. Eso no habría problema. Pero para no poner 3 veces 7 microcoulomb, le coloqué aquí afuera. Y por eso les puse un 1 aquí. Entonces aquí está correcto, ¿no? Sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 7 por 10 a la menos 6 coulomb por lo que queda aquí son los inversos de las distancias nada más. Por eso le puse como 1 sobre las distancias. Observen que dos cargas son negativas. Esta menos Q y esta menos Q son negativas. Y la única que es positiva está de aquí. Aquí sí hay que tomar en cuenta el signo. Ojo con eso. Y otra cosa importante, las distancias aquí abajo no están al cuadrado, como sí pasaba con fuerza eléctrica y con campo eléctrico. Aquí las distancias están sin el cuadrado.
Bien, lo que falta aquí es multiplicar esto, que nos da menos 10,9 por 10 a la 6 voltios, que sería menos 10,9 megavoltios. Bien, ese sería el resultado final. Les dejo para que lo analicen, no es gran cosa este ejercicio. Aquí incluso podríamos agregarle un ejercicio, un literal más, que se lo voy a poner ahora por si acaso. Por ejemplo, yo podría poner aquí un ejercicio adicional, ¿cuál sería la energía necesaria para trasladar una carga? Vamos a ponerle de 2 microcoulomb una carga de 2 microcoulomb desde el infinito hasta la posición del punto P. Que los voy a dejar a ustedes propuestos para que lo concluyan. Porque aquí lo único que habría que hacer es multiplicar. Multiplicar. O sea, esa energía U es igual al potencial que ya hay en el punto P multiplicado por el valor de esa carga que ahora se quiere trasladar. Se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes. Bien, así de fácil es el asunto. Multiplicar el potencial, que ya lo teníamos, que es menos 10,9 megavoltios, por el valor de esa carga, que ahora es de 2 microcoulomb. Tendríamos esa energía que está. Les dejo para que lo calculen y les voy a subir este archivo a la plataforma. Bien, eso sería todo hasta esta parte, muchachos. Esperando que puedan completar los ejercicios de la tarea sin ningún problema. Si hay alguna duda, no duden en hacerme la consulta por vía correo, como ustedes prefieran. Y nos veríamos en la siguiente clase, que sería este sábado 11, donde ya vamos a entrar en las cuestiones básicas de magnetismo. ¿Ok? Muchas gracias entonces por su atención y la clase concluiría ahí. Gracias y nos vemos el próximo sábado.